Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en lo alto de los cielos, Señor Jesús, Padre eterno, Espíritu Santo, queremos en estos momentos rogar tu presencia aquí con nosotros. Permítenos, Padre eterno, escuchar tu voz. Permítenos, Señor, tener sabiduría para entender lo que tú nos quieres decir hoy. Permítenos, Señor, que este conocimiento no sea solamente una información, pero que pueda en realidad volverse parte de nuestras vidas. Sé con cada una de las personas aquí, Señor, con los niños, los adultos, las personas mayores, Señor, para que ellos puedan sentir el regocijo de estar ante tu santa presencia. Permite, Señor, tener la reverencia que necesitamos tener al estar ante la presencia del Dios infinito. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Como se ha hecho habitual, Jehová está en su santo templo. Calle ante él. Saben, mis hermanos, que los temas que Dios ha traído en bien traer a través de este servidor han sido cosas que yo he encontrado y que han modificado mi forma de pensar, mi forma de actuar. Este tema de hoy tal vez ha cambiado de una forma drástica mi forma de ver la vida. Y aunque el tema en realidad es bastante extenso, lo he compilado. Dios mediante, Satanás trata de hacer su obra y trata de no dejarnos hacer las cosas como quiere. Normalmente yo traigo el sermón impreso en papel porque para mí el papel, todavía soy así como de la guardia antigua. El papel nunca falla, los computadores pueden fallar. Pero la impresora esta mañana no quiso funcionar. Entonces aquí estamos. Quiero que busquemos a manera de introducción en el libro de Mateo. Vamos a utilizar bastante la Biblia, así que ténganla a la mano. Mateo, el capítulo 24, los versículos 34 al 39. Vamos a hablar tal vez del tema que más nos debiese a nosotros apremiar, que más nos debiese a nosotros llamar la atención. Tanto así que nuestra iglesia, el nombre de nuestra iglesia habla acerca de ello. Vamos a hablar del segundo advenimiento de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y vamos a hablar un tópico especial. Nosotros como iglesia especial de Dios hemos tenido un gran don. Un don que Dios nos dio con el conocimiento, el poder entender las Sagradas Escrituras, su revelación, las profecías. Pero nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a confiar en lo que uno puede hacer. Y muchas veces es difícil entregar totalmente, absolutamente toda nuestra voluntad. Y todavía tenemos en nuestra mente cosas que quisiéramos hacer, aún utilizando el propio conocimiento de Dios. Les voy a poner un ejemplo bastante clásico. Saúl. Samuel le dijo a Saúl: espérame, yo voy a llegar allá y antes de que tú enfrentes al pueblo enemigo, yo voy a hacer un sacrificio. ¿Conocía a Saúl la voluntad de Dios? Sí. Pero el tiempo pasó y él empezó a sentirse desesperado. Los amigos, los generales, las personas cerca a él le empezaron a presionar y él dijo: algo yo tengo que hacer. En últimas, yo soy el rey. Y fue y hizo algo que solo los sacerdotes debían hacer. Fue y ofreció sacrificio. Él entendía muy bien que había que hacer sacrificio, pero la voluntad de Dios era algo diferente. Luego él, usando el conocimiento que tenía, cambió un poco lo que Dios quería y ahí empiezan los problemas. En el libro de Mateo, el versículo 34 del capítulo 24 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Acababa el Señor Jesús de hablar a los discípulos acerca de todas las señales que iban a venir antes de su segunda venida. Dice: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mas, como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los dando la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para poder entender bien este versículo, nosotros tenemos que ir a estudiar el relato del diluvio, que lo encontramos en el libro de Génesis. Entonces vamos a referirnos al libro de Génesis, el capítulo número 6. Vamos a leer el versículo 5 y luego el 11 y el 12. Génesis, capítulo 6, versículo 5 y luego nos vamos a saltar al 11 y 12. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra, versículo 11, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo llegó el mundo a volverse tan terrible? Hace unos temas atrás habíamos hablado acerca del conocimiento, más bien como la información. Si usted se pone a mirar la historia, usted encuentra cuando el conocimiento se ha facilitado para nosotros retenerlo, la maldad se multiplica. Ahora, ponga cuidado a esto. Satanás, escuchen esto, Satanás siempre utiliza algo bueno para volverlo perverso. En la época antidiluviana, las personas tenían una longevidad grande. ¿Tener años bastantes es malo? No, te da más sabiduría, te da más conocimiento. Tú tienes más tiempo de encontrarte con nuestro Dios y Señor. Por eso las personas entre más mayores son, más consagradas usualmente se hacen, porque ellos han tenido más tiempo de exponerse a ese calor hermoso que Dios nos puede dar. Pero de la misma forma, tú te puedes exponer a la información equivocada y tú te puedes enfriar y te puedes congelar tanto que te alejas tanto de Dios que no pareces criatura de Dios. Una invención tan importante como fue la imprenta. ¿Para qué? ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. ¿Cuál fue la intención de Gutenberg al diseñar la imprenta? El poder esparcir el evangelio de una forma más fácil. Ahora podían tener la Biblia, antes tocaba escribirla a mano. Pero Satanás toma esa herramienta tan útil y ¿qué hace? Y empieza a sacar libros acerca de la evolución, libros acerca de cómo la ciencia pudiese explicar la vida de otra forma. Algo tan bueno que pudiese esparcir el evangelio de una forma más efectiva se ha vuelto algo en realidad maligno. En la época antediluviana, el problema era vivir demasiado. Y dije, vivir demasiado no hay nada malo, pero entre más tiempo usted pasa, usted más colecta cosas nuevas, más cosas raras quiere hacer. ¿Qué ocurre hoy día? La imprenta en realidad revolucionó la ciencia. ¿Qué me dicen ustedes del Internet? ¿Saben una cosa? Ser especialista ya no es tan especial. Porque cualquier pacientico busca en el teléfono rápido, doctor, pero yo escuché que hay este tratamiento nuevo. Y uno, ¿qué? Todos tenemos la información en la palma de nuestras manos, ¿verdad? Ahora, una herramienta tan maravillosa como el Internet se está usando de una forma aún más efectiva para perder almas. Yo les voy a hacer una pregunta y no me contesten, no me alcen la mano.
¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia electrónica en su teléfono? Voy más aún, más allá. ¿Cuántos de ustedes tienen el app de los libros del Espíritu de Profecía? ¿Cuántos de ustedes utilizan el teléfono diariamente para escuchar un sermón? ¿Cuántos de ustedes estudian el Espíritu de Profecía gracias a que está leído, audible en un app? Ahora, al punto que voy es interesante cómo la tecnología va desarrollándose. Apple diseñó ahora en sus nuevos teléfonos, yo creo que en las últimas 2 generaciones, un software dentro del teléfono que te dice cuánto tiempo tú has estado enfrente del screen. Ahora, mi pregunta es, de todo ese tiempo que usted ha estado en el screen, ¿cuánto tiempo usted lo ha pasado haciendo algo en referencia a Dios? La tecnología es buena si se utiliza para el motivo adecuado. Por esa razón, el mundo se había vuelto corrupto. Como lo dije, el conocimiento hay de 2 tipos, bueno y malo. ¿De Dios o del mundo? ¿Para salvación o para perdición? Hoy día, nosotros debemos tener cuidado con todo aquello a lo que nos exponemos. Mire lo que dice Génesis, el capítulo 6, el versículo 1 en 2, para explicar el por qué la maldad surgió tan rápido. Aconteció, dice el versículo 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y se les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Al punto que quiero llegar, mis hermanos, es que nosotros, como la iglesia de Dios, debemos mantener una pureza especial en nuestras mentes para que estemos dedicados uno a uno con Dios, para que nuestro pensamiento constantemente esté en relación con Dios. Cuando ustedes leen en Oseas que el pueblo de Dios fue destruido, desechado por falta de conocimiento, ese conocimiento es el conocimiento que va por el hacer, el conocimiento que conlleva la práctica. Y vamos a leer un poquito más adelante algo que les va a llamar la atención. Pero bien, cuando usted estudia el capítulo 6, y habla acerca del diluvio, y el capítulo 7, el diluvio tiene como especie de 4 fases, y quiero que los veamos 4 eventos. Los desglosemos un poco más. El primer evento es el de la predicación. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 5 dice, y no se perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y como ya lo leímos en el capítulo 6, el versículo 2, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si saben, mis hermanos, que durante este periodo de predicación, el tiempo de gracia, la puerta del tiempo de gracia para el mundo en ese entonces aún estaba abierta. Y es importante que entendamos que cada minuto que traspasa en nuestras vidas es un minuto que perdimos de entregar nuestra vida a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque el tiempo de gracia para nosotros puede terminar, Dios no quiera, con un accidente. Si tú no estabas listo ahí, ya no tienes la oportunidad de poder alcanzar esa meta a la cual quieres llegar. Lo cual me trae a colación lo siguiente. ¿Qué días hablando con alguien acerca de la razón por la cual uno quiere ir al cielo? Llegamos a una conclusión muy interesante, porque algunas personas quieren ir al cielo por miedo al infierno. Otros quieren ir al cielo para ir a ver la Nueva Jerusalén. Otros quieren ir al cielo pues porque es lo correcto. Pero ninguna de esas razones es correcta, porque la única razón para nosotros en realidad ir al cielo
es estar cara a cara con nuestro Hacedor. Es disfrutar la presencia de Cristo Jesús. Es maravillarnos de escucharlo hablar. Esa sí es la razón para ir al cielo. Ahora yo les digo lo siguiente. El resto de las cosas va a venir por añadidura. Si tú vienes a la iglesia porque te da temor, o porque sientes que aquí vas a recibir bendición, o porque estás enfermo y crees que vas a recibir sanamiento, está bien. Pero la razón en realidad para venir a este lugar es encontrarse con nuestro Creador y Hacedor. La puerta de la gracia estaba abierta para esta gente en ese entonces. Y Noé estaba predicando y tratando de llamar la atención a estas personas. ¿Se imaginan lo difícil del trabajo de Noé? Ponerse a predicar acerca de algo que nunca había ocurrido. Cuando yo le hablo a socios, compañeros de trabajo, acerca de Dios, yo puedo ver en el rostro de ellos, yo creo que el mismo rostro que tenía la gente alrededor de Noé. ¿Usted qué está hablando? ¿Seguro? Segundo evento. El segundo evento fue la decisión. El versículo 16 del capítulo 7 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Yo le digo una cosa, y esto me parece a mí algo triste, porque solo los animales escucharon el Espíritu Santo. Nosotros que pensamos ser, no, los que entendemos. ¿Quién estaba predicando? Noé. ¿Quién estaba obrando? Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién cerró la puerta? Dios mismo, el ángel de Jehová cerró la puerta del arca. ¿Llovió apenas se cerró la puerta? ¿Qué pasó? Tercer evento, el tiempo de angustia, versículos 7 al 10. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Yo le cuento que si Noé trabajara para una conferencia lo hubieran despedido hacía mucho tiempo. 120 años predicando y solamente se bautizaron 7. ¿Verdad? Solo 7 entraron con él. Nadie quiso más entrar. Dice el versículo 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Quiero leer un pasaje de Patriarcas y Profetas y quiero que en sus mentes se imaginen lo que ocurre. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante este tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia del mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Al pasar de las solemnes escenas que habían a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta mofaron los nombres de se mofaron los hombres de las manifestaciones, de las señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia y violencia que no se habían atrevido a manifestar antes. El haber entrado al arca para la familia de Noé y Noé fue en realidad un momento difícil. Uno, porque ellos amaban a la gente que estaba afuera. Dos, porque cuando transcurrió el tiempo, nada ocurría. Y nosotros hemos estado en la iglesia adventista por muchos años predicando que Cristo viene.
pero nada ocurre o nada parece estar ocurriendo. Cuarto evento, el diluvio. Era interesante, pero la tierra antes era irrigada por un sistema especial de vapor. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas en el segundo día, hace que la atmósfera se genere, y la atmósfera que había en esa época es diferente a la que tenemos hoy. Tenía más agua. Yo sospecho que había más superficie de tierra en esa época porque también había mucha agua dentro. Dice Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes de las grandes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Patriarcas y Profetas nos dice, pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el terror se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas del terror, y sus discordantes aullidos parecían lamentar el propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes, cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de su madre e inundaron los valles. Torrentes de agua, escuchen esto, torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire centenares de piedras macizas, de rocas macizas, centenares de pies, macizas rocas, que al caer sepultaban profundamente el suelo. Las primeras cosas que se destruyeron fueron las cosas que los hombres habían hecho. Sí saben ustedes que más adelante en la página 88 dice que aún Satanás fue obligado a quedarse en la tierra. Aún Satanás temió por su vida. Mateo dijo que así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay dos preposiciones. Hasta, que están determinando un tiempo. Y quiero que les pongan atención porque es bien importante. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿hasta que qué? Hasta que el día en que Noé entró, ¿qué? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió cuando Noé entró dentro del arca? El tiempo de gracia cesó. Ahora la pregunta es, una vez el tiempo de gracia cesó, ¿sabía la gente que estaba perdida? Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino ¿qué? Hasta que vino el diluvio. Hay otro pasaje bien interesante en el capítulo 25 de Mateo, que es como un paralelo que ejemplifica, y de por sí que hay 4 diferentes parábolas, incluyendo esta, que ejemplifican esta misma situación. Mateo 25 dice, y es la parábola de las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué es la lámpara? La palabra de Dios. ¿Qué tenían estas 10 vírgenes? Tenían la palabra de Dios. Eso suena como eran los adventistas del séptimo día, ¿verdad? ¿Fueron las vírgenes, las 10 vírgenes, invitadas a este convite? ¿Todas? Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo les hago una pregunta, ¿qué significa aquí el aceite? Sigamos leyendo y les voy a aclarar ese más adelantico. Dice, y tardando el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se despertaron? Todas. Y arreglaron sus lámparas, quiere decir las encendieron. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo les digo una cosa, mis hermanos. Cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario y tenía a su derecha un ladrón y a su izquierda otro malhechor, el ladrón que se arrepintió, ¿recibió el Espíritu Santo? Esa persona se le garantizó que iba a estar en el cielo cuando Cristo, que iba a ser resucitado cuando Cristo viniese por segunda vez, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cuánto tomó hacer esa decisión? Nada. Pero cuando usted lee aquí, usted encuentra que la situación no es tan fácil para las 5 vírgenes que no tienen aceite. Ellas tienen que ir y experimentar algo. Les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Ustedes han visto un fisiculturista? ¿No? Alza pesas, tiene los músculos grandes. ¿Qué tal si yo me le acercara al fisiculturista y le diría, regáleme un poquito de músculos, que es que yo quiero tener más músculos? ¿Qué me diría el fisiculturista? ¿Usted sabe cuánto tiempo yo llevo en el gimnasio haciendo estos músculos? ¿Por qué usted no va al gimnasio y se ejercita para poder obtenerlos? Ese aceite del cual se está hablando aquí es en realidad nuestra relación con Dios. Eso absolutamente nada lo quita. ¿Que es a través del Espíritu Santo? Sí. Pero esto no es algo que usted puede adquirir simplemente por pedirlo. Tiene que ejercitarlo, tiene que ponerlo en obra, siempre y cuando el tiempo de gracia aún esté abierto. Todas recibieron la lluvia temprana, todas tenían las lámparas y tenían aceite en algún momento, pero las insensatas se enfriaron, las prudentes entraron a la boda. Una vez las vírgenes entran, la puerta, ¿qué ocurre? Ahora, muchos de nosotros entendemos por la venida del esposo la venida del Señor Jesús. Y en realidad la venida del esposo en esta parábola no está ejemplificando eso. ¿Por qué? Porque el esposo llega, ¿verdad? Entran las 5 vírgenes prudentes. ¿Dónde estaban las otras 5 vírgenes? Ok, si viene el Señor Jesús hoy, ¿cómo va a quedar la tierra una vez Él se vaya? Desolada y vacía. Entonces, ¿por qué las vírgenes estaban yendo a comprar más aceite y no encontraron? Ahora yo les digo lo siguiente, en realidad la venida del esposo aquí, cuando usted lee Apocalipsis, y esto es un tema un poquito más profundo para otro día, usted encuentra que las bodas se realizan y es cuando Dios le entrega el reino a Cristo Jesús. Y eso ocurre en el cielo.
Nosotros estamos aquí en la tierra. Dice dice Historia de la Redención, capítulo, en la página 424. Entonces vi que Jesús se despojó de su vestido sacerdotal y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una dentro de la otra, rodeado de las huestes angélicas, dejó el cielo. En otras palabras, Dios recibe el reino, Jesús recibe el reino de Dios el Padre. ¿Quién es el reino? ¿Quiénes ustedes creen o qué creen ustedes que es el reino? Amén. Su pueblo. Dios recibe el reino. Dios le da al Señor Jesús todos aquellos por quien Él clamó e intercedió. Y una vez pase eso, Dios se va a poner sus ropas de rey de reyes y señor de señores y va a venir aquí por nosotros. Dice Historia de la Redención, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento de 1844, empezó el juicio. Estamos viendo los rumores de guerra, las pestilencias, las hambres. Pero ¿sabe qué? Todavía falta la ley dominical. Y si usted sabe algo de leyes, eso de pronto se demora todavía un par de años. Si usted está bien comunicado. De pronto un poquito más, de pronto un poquito menos. Pero usted tiene la falsa impresión de saber en dónde está. Y esto es lo que cambió mi forma de pensar. Yo no sé. Nadie sabe el tiempo ni la hora. Nadie. Por esa razón, tú tienes que estar listo hoy. Llegué yo aquí a Palm Beach. Yo no miro muchas noticias. Mi cabeza vive en muchos lados, pero para las noticias poco. Iba entrando un día al hospital y se me acerca uno de los socios y me dice, ¿está listo? Y pues habían pasado algunas cosas en la empresa que, ¿no? Algunos cambios administrativos y yo no le entendí qué me quiso decir, pero yo le seguí la cuerda y le dije, sí, yo estoy listo. Entonces él hizo alusión a cuán difícil era conseguir gasolina en ese momento. Y yo me quedé pensando, ¿qué tiene que ver eso con la empresa? Entonces rápido, como dicen en Colombia, las cogí en el aire, viene un huracán. Terminamos la conversación ahí, me fui rápido, llamé el teléfono, mamita, viene un huracán. Y ella me dice, sí, en la noticia está mostrando. Y usted ya, yo no he ido a echarle gasolina al carro, ¿usted ya le echó gasolina al carro? No, voy ahorita. ¿Ya consiguió usted mercado? Sí. Les hago esta pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes saldrían de paseo cuando el huracán está a las puertas? ¿Cuántos de ustedes estarían pensando en ir a un matrimonio o a un baby shower cuando viene un huracán? No me malinterprete. Yo lo único que quiero es que ustedes sepan darle prioridad a las cosas y entiendan hoy en dónde están de pie. Porque la venida de Cristo en realidad está a las puertas y nosotros no podemos tener seguridad de lo que pensamos sabemos. La única seguridad que nosotros tenemos es en la roca eterna Cristo Jesús. La única seguridad que nosotros tenemos es saber que si hoy Dios me llama a cuentas, yo estoy listo. Y quiero que ustedes piensen de esa forma. Cristo Jesús viene hoy. De pronto, usted no necesita dejar, como ocurrió en 1844, dejar los campos sin recoger la cosecha. No, porque al usted estar recogiendo la cosecha, usted le está dando la oportunidad a otras personas que aprendan. Así como estudiamos hoy de Daniel, qué lindo ese testimonio que da Daniel, que conociendo poco a Darío ya lo estimaba en gran manera, simple y llanamente porque él veía en Daniel a un hijo de Dios. Dios quiera, mis hermanos, que entendamos que la venida del esposo no es la venida del Señor Jesús como tal en esta parábola.
es en realidad el cierre del tiempo de la gracia y nosotros no sabemos cuándo va a pasar. Y cuando veamos en realidad las señales de ello, la ley dominical, no vamos a tener suficiente tiempo para fortalecer esos músculos de fe que nos van a ayudar a pasar a través de ese tiempo de angustia. Luego, el momento de prepararnos fue ayer. Hoy ya debemos estar listos. Y si usted aún no ha arreglado las maletas, mis hermanos, empieza a hacerlo ya.